Hola, soy Alejandra M. Vázquez y les voy a leer un fragmento de mi libro Su cuerpo de Harán, que próximamente será publicado en coedición por el Periódico de las Señoras, Enjambre Literario y Caja Negra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar? De defender. No, de vigilar. O quizá de preservar, de proteger, de resguardar, de asegurar, de observar, de verificar, de regular, de amar, sí, de amar. Y de desconfiar también, porque se cuida lo que se está en riesgo de no permanecer. Se cuida lo frágil, lo débil, lo imperfecto, lo importante, lo valioso, aquello que no concebimos perder. Hay cuidadores de niños, de ancianos, de enfermos, de presos, de casas y de mascotas, porque el cuidado es una hidra de muchas cabezas y a cada cual corresponde una actitud distinta, oscilante entre la ternura y la crueldad según el caso. El tema es cómo y desde dónde se cuida, si desde la angustia, desde la sospecha, desde el odio o desde la generosidad, si se establece una jerarquía o una horizontalidad, si se disfruta o se sufre. También se habla de autocuidado, como si hubiera que triangular la visión para que yo me deje a cargo de mí y pueda verme como otra a la que hay que atender, custodiar, procurar. Entre semana me cuido, pero el fin de semana me doy mis gustos. Se oye decir a muchas y muchos que han ido negociando esas recompensas por privaciones para cumplir los estándares que se les instituyen desde fuera. Cuidas tu figura, tus palabras, tus relaciones, pero siempre con un componente de miedo que no sabes cómo evitar. Miedo a que todo se venga abajo por una distracción, un punto ciego, un descuido. Y decir que esto puede cambiar parece síntoma de ingenuidad, pero es solo porque según las reglas actuales del juego, existir en esta realidad significa aceptar que si no cumples con los estándares es culpa tuya. Y si es culpa tuya, entonces no se te permite ni chistar ante el fracaso, la pérdida y la opresión. De pronto, cuidar era mi trabajo. Lo repetía incesantemente con cierta distancia y cierta extrañeza, como si no se tratara de mí o no se tratara de un trabajo. De inicio necesitaba aclarar y aclararme que yo no siempre había tenido ese empleo, que antes tenía trabajos normales, es decir, tan precarios como cualquiera en esta realidad en la que el trabajador promedio, sea asalariado o haga actividades por su cuenta, no alcanza a cubrir sus necesidades mínimas ni a generar certezas a partir de sus labores. Las primeras semanas e incluso meses, cuando ya no era profesora y seguía moviéndome en círculos en los que se sabía que me había dedicado a eso por mucho tiempo, no podía aún articular los cuidados como un trabajo, y no porque no tuviera claras las dobles, triples jornadas, no porque no hubiera leído antes a Federici, no porque no hubiera comentado alguna vez algo acerca del espacio doméstico como soporte del sistema, no. La extrañeza venía de ser yo la sujeta de tal enunciado. Yo trabajo cuidando a mi abuela, cuidando a mi abuela, trabajo, yo. Acostumbrada como estaba que mi fuente principal de ingresos proviniera de una actividad como la docencia, que esté en el ojo público todo el tiempo, a veces para bien y otras para mal, una vez que tomé posesión de mi nuevo empleo, fue todo un choque mudar mis energías a un espacio donde, por ejemplo, la noción de éxito no significa absolutamente nada. Una vez que entendí, porque tampoco eso lo tenía claro, que los cuidados implicaban necesariamente hacerme cargo del trabajo doméstico que abuela ya no podía hacer, el primer asunto espinoso fue topar con la pared de mi propio afán de reconocimiento, largamente cultivado. Entender que aquí no hay felicitaciones ni diplomas en ningún momento del ciclo, porque tampoco hay ciclo. Ni medidas. No es posible hacer una rúbrica ni una lista de cotejo para evaluar qué tan bien trapeado está el piso o qué tanto se elevó el ánimo de mi abuela. Factores que por otro lado están siempre sobre una escala frágil. La idea del mantenimiento, pensada en estos términos, nunca había sido tan clara. Se trata de jamás dejar que algo se caiga, pero tampoco levantarlo demasiado. En la comida, por ejemplo, tampoco se pueden agotar las energías en platillos rebuscados porque mañana otra vez hay que cocinar, y a menos que una tenga 3 horas diarias para destinar a ello, pronto las cuentas de tiempo-esfuerzo no salen, y también se pone en evidencia que cualquier estándar alcanzado va a terminar en eso, un simple estándar que siempre podría elevarse. Lo invisible es justamente el objetivo buscado. Lo distinto se normaliza casi enseguida. No hay forma existente de medir el afecto entregado a un huerto casero, de la calidad de una charla de hora y media durante el desayuno, las pequeñas actividades cuyo objetivo es crear un mejor ambiente, aunque tampoco tengamos un diagnóstico de cómo era antes ese ambiente. Lo perturbador es darme cuenta de que me hice un esquema de pensamiento en el que evaluar, medir y reconocer en términos empresariales es importante, y sin embargo, admitir simultáneamente que no hay manera de que ese esquema funcione aquí,
aun cuando muchas veces sí me sonríen o me dan las gracias o me felicitan, hay que decirlo. Entonces prefiero regresar al punto en el que la remuneración económica que recibo por este trabajo es mi puesta en perspectiva, además de las prestaciones específicas e imposibles de esquematizar que este trabajo trae consigo. Puedo salir a caminar descalza en el pasto en cualquier momento que lo desee, hay mucho silencio, tengo tiempo de hacer ejercicio todas las mañanas, puedo no gastar en comidas, puedo gestionar tiempo para escribir, pero sobre todo voy cambiando a cada paso. Y pienso, y me pongo en problemas. No sé si eso cuenta como remuneración en términos contractuales, pero es mejor eso a que me digan que me pagan con amor o con respeto. ¿Qué diablos significa eso? Si el trabajo doméstico y de cuidado se reconociera con sonrisas, felicitaciones o agradecimientos expresos, lo que sucedería sería que tendríamos que estar diciendo gracias todo el tiempo, a cada minuto y cada segundo, en distintas intensidades, pero gracias, qué amable, justo lo que necesitaba, qué bien lo hiciste. Gracias yuxtapuestas unas con las otras, hasta que nadie supiera para qué era cada una. Y para cuando por cualquier motivo no pudiéramos decir gracias, en el momento necesario en que alguien está haciendo alguna cosa para que nuestra casa sea lo que tiene que ser y nuestros seres queridos estén como tienen que estar en sus momentos vulnerables, entonces habría que acondicionar una alacena en cuyos cajones depositáramos cada gracias que no se dijo a tiempo o que no pudo expresarse porque se estaba agradeciendo otra cosa en el mismo momento. Y cada vez que abriéramos los cajones se desbordarían las gracias, muchas gracias, hasta que no bastara ese espacio y tuviéramos que hacer un cuarto especial, una especie de cava de gracias. Y de todas maneras no sería suficiente. Y de todas maneras, valiente moneda de remuneración. ¿A dónde se va una de vacaciones con 150 millones de gracias?